Hola, buenas tardes con todos y todas. Vamos a iniciar. Muchísimas gracias por su puntualidad. Estaba esperando un momento para iniciar la presentación de hoy. Esta tarde vamos a tener como invitado al psicólogo clínico José Andrade. Él es psicólogo de la sala de acogida, de la primera acogida para la atención en violencia de género, intrafamiliar y sexual del Hospital Rodríguez Zambrano. Ha sido docente universitario de las universidades Cristiana Latinoamericana y Eloy Alfaro de Manabí. Fue perito psicólogo acreditado por la Fiscalía General del Estado. Es actualmente jefe del área de psicología clínica del Hospital Rodríguez Zambrano, jefe de la unidad de salud mental hospitalaria del mismo hospital, y a su haber tiene varias publicaciones. El día de hoy nos acompaña con un tema bastante interesante. Es el primer psicólogo que vamos a tener acompañándonos en este proceso. Entonces, José, buenas tardes contigo. Adelante, te escuchamos. Acabo de leer sus mensajes sobre que me escuchan bajo. Quisiera saber si a mí me escuchan bien o tienen alguna dificultad o hay alguna dificultad con el audio. Pónganme por favor un mensajito para poder leerlos. Ya, correcto. Muchísimas gracias. Entonces le doy paso a José para que pueda iniciar con la presentación, que ya está en la pantalla con ustedes. Entonces iniciamos. Perfecto, creo que ahí ya me dieron paso, ¿no? Muy buenas tardes con todos y con todos y todas. Miriam, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Como lo dijo, soy psicólogo clínico de profesión y trabajo en el Hospital Rodríguez Zambrano de acá de la ciudad de Manta. Bueno, el título es bastante atrevido realmente, resignificando las discapacidades. Al hablar de resignificar es un trabajo, yo diría, sumamente complejo. De hecho, por eso repito, ¿no? Es un título bastante atrevido. No se escucha nada, dice acá. No sé si me están escuchando. Por favor, me confirman. La compañera Mariuxi dice que no se escucha nada. Sí se escucha, dice Sonia. Sí, dice sí. Ya vamos 3-1, 4-1. Entonces prosigo, ¿no? Tal vez sea de las máquinas de ustedes. Bien, entonces continuamos. Sí, ya les entendí, sí se escucha entonces, muchas gracias. Entonces, resignificar es un proceso personal, de hecho, es un proceso personal, más que un acontecimiento que uno como psicólogo pueda, en la intervención, darle al paciente o darle a la persona que nos esté escuchando. Más bien es un proceso personal en el cual nosotros vamos reorientando, vamos dándole un giro a aquellos pensamientos, a aquellas creencias con las cuales hemos vivido y darle un nuevo sentido a cualquier tema de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, por eso resignificar es un acontecimiento absolutamente propio y personal. Voy a hacer el intento. ¿Y cómo voy a hacer el intento de que se pueda resignificar la discapacidad como tema, ¿no? Como un marco, como un paradigma para tratar de resignificar? Voy a hacer esta exposición en base a preguntas en el primer momento, ¿no? Tenemos alrededor de 40 minutos y la mayoría de tiempo de la mayor parte de tiempo de la exposición voy a hacerles preguntas. Ustedes asimismo, como ahorita han puesto en el chat, van a escribir y van a ir contestando, yo les voy a ir leyendo las preguntas que les voy a plantear, ¿sí? Vamos con la primera pregunta. Dice, cuando hablamos de una persona con discapacidad, ¿no? Cuando hablamos de la discapacidad, decimos, ¿se tiene discapacidad o se habla de un discapacitado? ¿Qué creen ustedes? Al referirnos a una persona con discapacidad, decimos o debemos decir, ¿se tiene discapacidad o se es un discapacitado? Ya estamos leyendo, Diana, se tiene,
¿sí? Estamos leyendo, ¿no? Que se tiene discapacidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto. No vamos a leer las 200 personas que están casi aquí, ¿no? Ya creo que ahí podemos parar, pero creo que en líneas generales todos estamos concluyendo de que al decir se tiene una discapacidad, antes que decir es un discapacitado, ¿no? Esto trae sus consecuencias, sí, se tiene porque las capacidades las puede seguir teniendo para desarrollarla. Muy bien, ya Brigitte nos avanza un poco al tema de exposición, ¿sí? Que es importante. A veces, cuando estamos con, voy a cerrar el chat porque después me distraigo al seguir leyendo, decimos que son meras palabras, incluso nos dejamos llevar mucho de la cultura popular, ¿no? Dice, las palabras son del aire y van al aire, dice la canción, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por la cultura popular de ciertos conceptos sobre la palabra. Pero la palabra tiene sus efectos directos porque la palabra en sí mismo va a construir lo que somos, ¿no? Va a ir constituyendo y va a ir formando lo que somos nosotros, nuestra propia identidad, ¿sí? No voy a meterme en conceptos muy complejos, pero esto que somos es justamente porque estamos hechos de palabras, ¿sí? De lo que dicen de nosotros. De hecho, el nombre que tenemos es un nombre que nosotros no elegimos, ¿no? Es imposible que nosotros podamos hacer una elección, al menos cuando nacemos, de nuestro nombre, ¿no? Ya después podríamos hacerlo con un proceso engorroso en el registro civil, ¿no? Pero así como eligen nuestro nombre, eligen nuestros padres, ¿no? En primera instancia, eligen, nos dan eligiendo. Estos temas que estoy hablando, nos vamos a ir dando cuenta por medio de la palabra cómo vamos a ir construyendo nuestra propia identidad. Y ojo, una identidad en las personas con discapacidad. Hablar de identidad, hablar de orientación, hablar de personalidad, hablar de carácter en personas con discapacidad es un tema que incluso ha estado olvidado por la misma psicología, ¿sí? Que en los últimos años recién se está considerando estudios sobre estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que a lo largo de la historia, ¿no? Han sido sujetos relegados. Ya vamos a ir avanzando en ese tema. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Vamos a ir complejizando un poco las preguntas. Ok, una persona con discapacidad, ¿sí? Una persona con discapacidad puede insertarse de manera fácil y plenamente al sistema de producción. Cuando hablamos del sistema de producción, hablamos del sistema de intercambio económico, al sistema de bienes y consumo, ¿sí? Cuéntenme un poco, dependiendo de la discapacidad, muy bien, dependiendo de la discapacidad, ¿qué más nos pueden decir? El sistema de producción, el desplazarse plenamente por los espacios, por el territorio, en el mismo hogar. Ya vamos a ir viendo, claro, depende de la necesidad, muy bien, depende de la discapacidad, oportunidad laboral. No puede, por lo menos en el caso de mi padre, no puede. Se le ponen muchas trabas, mire qué interesante lo que dice Jenny, se les ponen muchas trabas, dependiendo del grado de discapacidad, no tienen dependencia, ahí se nos fue rapidísimo ya. Sí, solo hay que saberlo ubicar en el lugar, solo hay que saberlo ubicar en el lugar. Aquí estamos teniendo respuestas muy interesantes, ¿no? Donde la mayoría dicen depende del grado de discapacidad que tenga. Siempre son marginados, ¿sí? Dependiendo del grado de discapacidad. Sí, adecuando el sistema de producción. Qué interesante lo que nos dice Eric, ¿no? Sí, pero adecuando el sistema de producción. Se baja el audio, dice. No sé si es mío. En dependencia de las circunstancias y la creación. Bueno, vamos a leer porque están bastante interesantes, ¿no? La mayoría se dice que depende del grado de discapacidad, ¿no? Claro. Vamos a hablar en líneas generales de una persona con una discapacidad leve moderada, ¿no? No una discapacidad profunda. Claro, porque esto va en relación con el nivel de autonomía y de dependencia, ¿no? Justamente el tema del grado de discapacidad tiene absoluta relación con este índice para poder, este índice que tiene la persona para poder realizar las actividades de la vida cotidiana.
Entonces, si una persona no puede y depende totalmente para realizar las actividades de la vida cotidiana, es una persona, lógicamente, que necesita o requiere una absoluta vigilancia, supervisión, control, cuidados, ¿no? Pero ¿qué hablamos de una persona que cuenta con todas sus facultades motrices, ¿no? Moderadamente puede hacer uso de sus facultades mentales y me quedo con esto que es interesante, ¿no? Me quedo con esto que es interesante, que habría que adecuar el sistema de producción. Vamos luego a poder profundizar en ese tema, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver justamente este tema de adecuar el sistema de producción y qué tiene que ver justamente este sistema de producción? ¿Cómo se relaciona esto con el sentimiento de culpa? Vamos a ver que esto es muy interesante, que a pesar que tenemos en concepto, que existen concepto las leyes y los tratados internacionales sobre la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, a pesar de eso, existe una deuda social que no se puede cumplir y siempre encontramos trabas, ¿no? Siempre encontramos trabas y encontramos también actividades de buena voluntad, ¿no? Lógicamente, lo que nos dice aquí, si los empleadores no están capacitados y conscientes que es la inclusión, es imposible. Depende, es de las personas con discapacidad. Miren, acá hay otro tema interesante. Depende de las personas con discapacidad. Mucha política no se ejecutan porque sí hay política. Ya vamos a ir revisando estos conceptos que son interesantes, ¿no? Cómo la política y cómo los hechos políticos cruzan con este tema donde la persona con discapacidad no puede ejercer realmente su derecho a pesar de que existe en la letra. Avancemos con la siguiente pregunta, por favor. Avanzamos con la siguiente. Sí. ¿Qué consecuencias tiene lo que hablamos anteriormente, ¿no? Que las personas, estas personas con discapacidad no tengan un real acceso al sistema de producción. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre el diario vivir de la persona y de la familia? ¿Qué dirían ustedes? Que la persona no tenga esta capacidad. No gozan de una vida digna. Yo debería, si están grabando esto, ¿no? Yo lo quiero para después, ¿no? Problemas emocionales y económicos se convierten en cargas familiares. Cargas familiares. Esto es muy interesante porque al hablar de las cargas familiares, Madeleine nos ha traído un tema que es difícil de hablar. Es todo un tabú, ¿no? Es más, viramos la cara al decir esto, ¿no? Y que realmente pasa, ¿no? Realmente pasa. Qué interesante. Depresión en las personas y las familias sienten que son marginados, así es. Como familia, 2 puntos, dice Yajaira, vamos a leer los 2 puntos que nos propone. Tiene un impacto a nivel emocional. Ellos creen que no son útiles, así es. Se deprimen, no le permite un desarrollo pleno como persona, así es. Hay baja autoestima, ¿no? Se vuelve más discapacitado, ¿no? Es decir, ya hay una discapacidad, ya sea física, sensorial, sea mental, y se suma otra discapacidad, según lo que nos dice Sani Macías, ¿no? Se marginan, se pueden marginar a sí mismos, claro, se recluyen, ¿sí? No gozan en realizar actividades útiles, así es, ¿sí? Sin oportunidad de mostrar que ellos son muy importantes en la sociedad, ¿no? El cuidador puede sufrir síndrome del cuidador. Imagínense lo que decía la compañera hace un momento, ¿no? Claro, no se puede sentir una carga, a pesar que no lo podamos decir, pero en el fondo la familia lo siente, ¿no? Y la familia comienza a agotarse, así es. Liliana nos dice algo interesante, no hay equidad, no hay una verdadera equidad. Y claro, a ver,
Si una persona con discapacidad dentro de la familia no es partícipe del intercambio del sistema productivo, del intercambio monetario, tomando lo que decía la compañera anteriormente, se vuelve una carga, ¿sí? Puede comenzar a haber conflictos, la familia puede comenzar a agotarse emocionalmente, se pueden volver rebeldes para llamar la atención, ¿sí? Ustedes están haciendo aquí la conferencia, me parece interesante, y no hay una equidad real. Claro que sí, no hay una equidad real. Entonces, si no hay esa equidad real, ¿no? Sienten culpabilidad por todo lo que le hacen creer. Claro, Alexandra nos dice que no todos los casos son iguales, ni nos aislamos. A veces la sobreprotección de la madre y el cuidador hace que se sientan incapaces. Qué interesante. Ya vamos también, es otro tema, ¿no? De repente no es eso, sino la sobreprotección, que sí también la vamos a tocar aquí. Entonces lo que nos dice Alexandra es muy importante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora les pregunto, inclusión, ¿a qué se refiere esto? Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a terminar lo que dice Madeleine, ¿no? Dice que nuestros espacios dentro del hogar o diferentes espacios son muy poco adecuados, ¿no es cierto? Ok, listo. Jimmy, ser incluido dentro del entorno social. Incluido dentro del entorno social. Una palabra muy grande, pero muy limitada. Interesante. La inclusión es variada, dice Yanko. Sería importante que Yanko también nos diga cuál es esa variedad, ¿no? Incluirlo como persona sana, dejarle a la persona que se incluya en todos los ámbitos, deben ser partícipes de las actividades, a tener una vida digna, ¿ok? Incluir en todos los ámbitos sociales, ¿ok? Vamos a ver qué más tenemos. Inclusión, ¿qué es esto? Hogar, trabajo, sociedad, es lo que nos decía Yanko Vázquez. Aceptar que todos podemos hacer las actividades de diferentes maneras y en tiempos diferentes. Ser parte de las decisiones, qué interesante. Sea partícipe de las decisiones, ¿no? Tratar a los demás como tratamos a todas las personas. Con esto que dice Génesis, vamos a ir cerrando esta pregunta, que tratar a los demás como tratamos a todas las personas. O sea, que reciban el mismo trato. Perfecto. Listo, romper barreras. Pasemos a la siguiente, por favor. Creo que ya ahí vamos a la intervención. Ok, veamos. La propuesta que yo les hago ahora es, que puede ser, como les digo, palabra, ¿no? Y la palabra no se la lleva el viento realmente, la palabra se instituye y constituye el órgano social. La palabra viene a construir lo que somos, ¿sí? Y dentro de la palabra inclusión hemos estado en una lucha permanente para incluir, pero incluir a las personas con discapacidad. ¿En dónde las queremos incluir? En el modelo nuestro, poniendo entre comillas, ¿no? En el modelo nuestro, en este modelo de normalidad que tenemos. ¿Será que el modelo nuestro de normalidad es el acorde para incluir a las personas con discapacidad? Ah, mire lo que nos dice Yanko. Integración debería ser la mejor acción. Entonces, estamos dando un salto de este término de inclusión. Inclusión es justamente, ¿no? Llevar de un lado y ponerlo en otro lugar, ¿no? Integración a la familia con amor, y ya comenzamos a hablar de integración. Miren, integrar es hacer parte de un grupo, pero inclusión se refiere en qué. Vamos a ver qué nos dice Brigitte. Interesante. Incluir debe replantearse bien esta palabra. Muy bien. Justamente el tema es el arte de unir, incorporar y entrelazar partes para que forme parte de un todo. Qué interesante. Miriam, tú me vas a pasar este video, ¿sí? Porque de acá sacamos toda la exposición del aporte de los compañeros y compañeras.
unir y enlazar partes para que forme parte de un todo. Eso es integrar, ¿no es cierto? Sí. Incluirlo respetando la diversidad de género, claro. Entonces, hemos estado luchando para la inclusión en nuestro modelo. En un modelo, claro, en un modelo, comenzando en un modelo de sistema de producción voraz, ¿no? Ya nos vemos todavía trabajando a estas horas de la noche algunos, donde tenemos que producir económicamente. En ese modelo es el que estamos incluyendo una persona con capacidades diferentes. Le estamos incluyendo a un modelo de producción y un modelo de circulación donde en las calles recién se están poniendo las rampas. Ese es el modelo en el cual vamos a incluir. Entonces, comenzamos a ver, según el concepto que bien nos trajo la compañera, muy interesante, ¿no? Que integrar podría ser, al resignificar todo este aparataje teórico que se nos ha venido dando sobre la inclusión y pasar a este otro campo de la integración. Integrar, ser parte de, en las diferencias y en las igualdades, encontrarse el uno al otro, ¿sí? No hay una norma técnica que tome en estos conceptos. Para eso se buscan estos encuentros, justamente. Para esto se buscan estos encuentros, porque ustedes pueden ser partícipes de estos cambios, ¿sí? Vamos a ver justamente cómo este acontecimiento de que las personas con discapacidad no pueden acceder de manera equitativa a los sistemas de producción y de intercambio, le resta el sujeto político que todos tenemos, la voz y voto que tenemos todas personas sujetos de derecho, en el momento que votamos somos sujetos de derecho, pero en el momento que nosotros en el momento que nosotros incluimos a este modelo de producción voraz, devorador de nuestro sistema de producción, también le estamos restando a que la persona pueda ser partícipe, ¿no? Porque no se puede incluir porque es un sistema diferente totalmente para ellos, ¿no? Que les cuesta adaptarse, ¿sí? Hay un ejemplo, incluir sería calcar, integración, acción sería dejar actuar o servir. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, estamos en consonancia, que en el momento que la persona con discapacidad puede integrarse desde su realidad, desde su cosmovisión, porque tiene una forma totalmente diferente de ver el mundo, ¿no? Porque de repente donde yo no veo una necesidad de una rampa, otra persona sí lo ve, ¿no? Porque así es que ha funcionado esto, ¿no? A veces, decía un psicoanalista, lo obvio pasa desapercibido justamente porque es obvio. Entonces, para nosotros nunca fue obvio una rampa. Nunca fue obvio en los espacios públicos, por ejemplo en los buses, que hay un espacio para que la persona pueda poner su silla de ruedas. Nunca fue obvio. De hecho, tampoco es obvio en los buses que haya esas escaleras y no haya una simple rampa, ¿no? Y con todas las dificultades que eso contrae, ¿sí? Porque hemos estado luchando por la inclusión. Adáptate a mi mundo, claro, te acepto, te adapto a mi mundo, porque la ley me lo está diciendo. Pero ahora, ven y convive conmigo. Eso es otro cuento. Sigamos con la exposición, vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente. Ok, creo que esta es la última pregunta. ¿Las personas con discapacidad tienen un proyecto de vida? Yo le voy a sumar otra pregunta para que ustedes la respondan. ¿Qué tan complicado se les hace hacer un proyecto de vida? No, no tienen, nos dicen Sani. Vamos, deberían tener o construir uno con ellos. La inclusión es el camino a la exclusión. Qué interesante.
Creo que yo estoy más emocionado que ustedes ahorita con todo este tema, viendo las aportaciones. ¿Qué más? Pueden tener su proyecto de vida, pueden tener, se debería tener. Algunos tienen los que pertenecen a los convenios del MIE. Muy bien, veamos. Ser regulares sería su proyecto de vida. Mira lo que dice Juan Carlos, ser regulares, ¿no? Sí se puede formar un proyecto de vida. Ser regulares. Puede construir su proyecto de vida. Pueden crear proyectos de vida con sus capacidades y motivarlos a lograrlo. Es lo que queremos, ¿no? Ellos desde el hogar tienen el proyecto de vida que les tocó vivir. Ay, no, miren qué es esto. Y veamos y analizamos cómo está esa familia y que si realmente está generando o están promoviendo, fomentando un proyecto de vida con su familiar, ¿no? Es duro, pero es así, sí, de acuerdo a sus capacidades, ¿sí? Es que yo me adelantaría, yo quiero contestar esto de acuerdo a sus capacidades yo me llevé una sorpresa con eso, ¿no? Deberían tener un proyecto de acuerdo a sus capacidades. Muy bien. Sí, porque ellos también son personas. Qué bueno esto, ¿no? Son personas. ¿Sí? Ok. También debe ir como un proyecto de vida. Los proyectos de vida cada persona tiene, pero muchas veces las personas que tienen una discapacidad se les dificulta cumplir su proyecto de vida debido a que no les permiten en la sociedad. Perfecto. Sí, porque son seres humanos, claro que sí. Se los debería apoyar. El proyecto de vida junto a su familia. Con ayuda sí se puede. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo cuando la ayuda se vuelve asistencial? ¿Cómo uno puede ser consciente de que la ayuda que estoy prestando es un deseo mío y no del otro? ¿Cuándo sin darme cuenta, y ahí vamos a tocar lo que decía el compañero hace un momento, cuando al construir un propósito de vida con el otro, estoy imponiendo mi propio deseo en la construcción de ese proyecto? Y ahí hablamos ya de la sobreprotección, ¿no? Tú puedes hacer esto. Claro, es importante, como dice Denise, todos queremos sentirnos autorrealizados. Pero ¿qué tal si yo tengo este concepto y este preconcepto de que las personas con discapacidad tienen ciertas limitaciones y sobre esas limitaciones yo voy inconscientemente y sin mala voluntad a construirle o a darle haciendo el proyecto de vida que él requiere de acuerdo a sus capacidades, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Sigamos con pasemos con la siguiente, por favor. Ok. Bueno, seguimos hablando sobre el proyecto de vida, ¿no? Yo creo que a la final pueden ustedes repetir y leer todo lo que ustedes han aportado porque son aportaciones muy interesantes. Se las puede guiar. Una cosa es ayudar y la otra es realizarle el trabajo. Así es, Brigitte. Muy bien. ¿Sí? Entonces, justamente yo hablaba de este ejemplo porque es una frontera bastante complicada, ¿no? Y lo que decía un compañero, me parece, hace un momento, ¿qué pasa cuando existe la sobreprotección? Que se da, no hay que negarlo, se da y que justamente pasa por eso, ¿no? Ok, vamos entonces. Esto tiene que ver con la primera pregunta entre el ser o tener, ¿no? ¿Qué pasa cuando, ahora sí, voy un poco a ser más directivo, voy a hablar, ¿no? Dejar que se desarrolle hasta donde ellos puedan ser capaces, así es. Y ojo, que cuando voy a hablar de estos temas, y estamos hablando de todos estos temas, si nosotros repasamos, ¿no? Por ejemplo, como dice Juan Carlos, mientras más limitaciones, más proyectos y sueños habrá, ¿sí? Cuando hablamos de estos temas, a lo mejor se nos ocurre que es una persona con discapacidad, y a veces hay personas que no son personas con una discapacidad, ¿no? Son personas que de repente pueden tener 20, 30 años y se sienten dependientes en su hogar, ¿no? Y que médicamente no se les diagnostica una discapacidad, ¿no? Pero sin embargo, vemos que a lo mejor es muy dependiente, puede estar muy sobreprotegido,
¿no? Se toma decisiones por él, ¿no? Y que las consecuencias son muy parecidas, ¿no? Y las consecuencias son muy parecidas. Entonces, este tema nos puede traer a colación a otros eventos, ¿no? De la vida, de las relaciones familiares. Ok, entonces, ser o tener. Calificar a la persona total por su condición de salud, ¿no? No sería lo que uno espera, ¿no? No sería lo óptimo. ¿Por qué? Porque en la total dimensión de la persona existen múltiples cualidades y características. Es decir, yo al decir la persona discapacitada, estoy calificando su condición de salud o su condición de discapacidad, enfermedad o trastorno, como quieran llamarle, ¿no? Y esta enfermedad va a definir la totalidad de su persona. Es decir, hablando metafóricamente, es una persona alegre y cariñosa y esquizofrénica. Es una persona muy inteligente y esquizofrénica. Es decir, si decimos una persona esquizofrénica, esa esquizofrenia va a bañar el total de su personalidad, ¿sí? Y todo acto que realice va a estar etiquetado, muy bien, gracias Sani Macías, va a estar etiquetando a la persona en su totalidad, ¿sí? Por eso es que justamente en el discurso positivo se habla del tener antes que del ser, ¿no? Para no cubrir el total de su capacidad por tal vez una, dos condiciones de salud que la persona padezca, ¿sí? Ok, continuemos por favor. Vamos con la segunda, está la persona con discapacidad. Veíamos de si la persona con discapacidad puede participar libremente del sistema de producción. Y aquí también voy a hacer el ejercicio más interrogativo. Pongámonos a pensar en una persona con discapacidad dentro del hogar. La persona circula físicamente libre dentro del hogar, en las calles, en los almacenes, en los patios de comida, en una discoteca, en un lugar de entretenimiento. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos cuando vemos una persona con una discapacidad física en estos espacios? Una persona con un comportamiento extraño, que tiene un tratamiento y que por eso el familiar responsablemente lo ha llevado a un centro de diversión. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Sí? Entonces, ¿podemos realmente circular de manera libre por los espacios de intercambio? No, porque no son pensados para las personas con discapacidad. Así es. ¿Y qué es lo que hace la inclusión? Ok, le vamos a crear espacio para ustedes. Es decir, no los estamos integrando, ¿no? Entonces, el parque para ustedes, la parte por partes, mentalmente los vamos limitando porque incluso los espacios arquitectónicos y geográficos están creados para que vayan ubicándose en una realidad específica, ¿sí? Entonces, no los estamos integrando en sí mismos. Entonces, hagamos ese ejercicio, ¿no? Cuando vayamos al centro comercial, cuando vayamos a la discoteca, las paradojas de la inclusión, qué interesante lo que nos dice Génesis. Claro, depende de la discapacidad que así es, pero ya me pongo el ejemplo ese depende de la discapacidad, para que vean que es muy interesante ese depende. Veamos a una persona con discapacidad en una discoteca, ¿no? Y las reacciones que se tienen, ¿no? En relación a eso. Los espacios públicos y privados tienen los accesos necesarios. Entonces, les traigo un concepto sobre una persona con discapacidad. Dice que un discapacitado es aquel individuo que no puede insertarse plenamente dentro del sistema de producción de bienes y servicios de una comunidad. ¿Sí? Y es que justamente lo que dice Brigitte,
se pueden crear los espacios, pero las personas no se sienten bien en ellos. ¿Cómo se van a sentir bien? Ojo, es la exclusión dentro de la inclusión, ¿no? Es la exclusión dentro de la inclusión. A mí me resulta interesante esto que acaba de decir la compañera, porque ya como que no, dice Miriam, que como que la discoteca como que no va. Bueno, ya vamos a ver, ¿no? Aquí podemos entrar hasta en polémica después con eso, ¿no? A ver, yo he visto aquí en Manta, no sé, ¿no? A lo mejor es una mala percepción, ahí ustedes me pueden ayudar, pero han creado unos espacios para las personas de la tercera edad, unos parques, ¿no? Hasta ahorita yo he visto una persona de tercera edad que use eso. Entonces, me tomo este concepto muy interesante que nos trajo la compañera, las paradojas de la inclusión. Estas son las paradojas de la inclusión, justamente. Las personas con discapacidad, al no insertarse en un sistema productivo, no circula por un sistema de intercambio y por ende no produce. Por ende no produce ni reproduce, ¿no? Ni reproduce. Muy bien, continuemos a la siguiente, por favor. Ok, tercero. Ya está, bueno, estamos las personas, no creo que vayan a discoteca. ¿No creen? Bueno, ya aquí, a ver, las personas de la tercera edad, por favor, que vayan a discoteca, pueden aquí contestar a la compañera. Ok. Si van, dice por acá Yango. Muy bien, bueno, ahí, bueno, después pueden reunirse entre ustedes y hablar de ese tema, tercera edad, bueno, sí, ¿no? Yo pensé que la discoteca, el abuelo pachanguero era para justamente personas de la tercera edad por el nombre, ¿no? Después me di cuenta que no, aunque sí van personas mayores. Entonces pregunten a Yanko, dice, él sabe, dice, muy bien. Así es, son sujetos de derecho. Mi mamá, dice Mariela, vea, la mamá es el mejor ejemplo entonces. Ok, entonces sí asisten porque tienen los mismos derechos y la diversión es el baile. Claro, pero ¿cuáles son nuestros conceptos, nuestros preconceptos? Ay, miren, entonces tienen un familiar que comparte los bailes de la familia, muy bien. Tenemos preconceptos que no los cuestionamos. Y eso justamente es resignificar, darle un nuevo sentido a esos conceptos. Esto que está en la mente, como dice Sani, tenemos que replantearnos, ¿realmente es así? Realmente una persona con una discapacidad no puede ocupar un espacio público, por ejemplo, una discoteca, y por eso puse el ejemplo extremo, ojo, por eso puse el ejemplo extremo. Sani sabe si bailo mucho. Así es, muy bien. Bueno, creo que de aquí se van a invitar a bailar, ¿no? Pero siempre con las medidas de bioseguridad. Muy bien. Entonces, la persona con discapacidad es consciente que el movimiento de vínculo sin contraprestación es solo por lástima. Ojo, esto es una generalidad que no siempre se cumple, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando desde arriba viene la sobreprotección, el ayudar por ayudar, ¿no? Puede pasar esto, ¿no? Por caridad, y en consecuencia tienen terribles dificultades para reclamar y demandar, ya que no pueden argumentar dicha reciprocidad. Es decir, cuando un sujeto simplemente recibe, simplemente se le impone un deseo del cual él ni siquiera es partícipe, ¿no? Tiene terribles dificultades luego para poder reclamar y decir, esto no es lo que quiero. Y se pone en una posición totalmente pasiva, ¿no? En una posición infantil, como dice abajo, como dice, en una posición infantil, que esto es producto justamente de la sobreprotección. Si le damos así, en cristiano, si le damos haciendo todo, la persona se pone en una posición infantil, en una posición pasiva, donde o no reclama, y no puede reclamar y se pone totalmente pasivo, o como dijo una compañera anteriormente, se revela como la única manera y la única salida. Ojo, este tema de la rebelión es muy interesante, porque por medio de la rebelión está diciendo, no estoy de acuerdo que no se me tome en cuenta para tomar las decisiones.
Entonces, en contraposición a esto, yo tengo mis propios prejuicios sobre la persona con discapacidad que digo, no, es que tú no puedes. Entonces, yo tengo que darte haciendo. Y nos metemos a un círculo vicioso del cual es difícil salir. Les voy a poner ahora sí el ejemplo que los vengo amenazando desde hace un momento, ¿no? Tengo dos ejemplos en sí, ¿no? De mi práctica profesional. Recuerdo cuando recién yo vine a Manabí, estaba recién nuevo por acá, e hice un trabajo en el hospital de Solca, y de repente me dicen, doctor, yo necesito que usted me atienda a un familiar. Listo, dígale que venga a la persona. Entonces llegó toda la familia con su hija. Cuando yo veo a la hija, era una joven de 20 años, cuadraplégica. Cuadraplégica. De hecho, no hablaba y emitía sonidos, los cuales solo la familia podía entender. Ahí todavía estamos con el tema de las discotecas, ¿no? Dice, miren, ok, ya mismo vamos a la discoteca. Vamos con este tema del ejemplo. Solo la familia podía interpretar los sonidos que ella hacía. Bueno, yo dije, bueno, ¿yo qué carajo voy a hacer aquí? Pues sí, yo soy psicólogo y mínimamente necesito que hablen. Y bueno, el tema es que la familia comenzó a hablar de que la niña le habían dicho el neumólogo porque tenía accesos de tos y se ahogaba, y que le hicieron todos los exámenes y ella tenía sus pulmones totalmente limpios, el sistema respiratorio totalmente limpio. Y que a lo mejor era psicológico, dijo el doctor, ya no le había encontrado respuesta, dice, vaya el psicólogo a ver cómo arregla ese problema. Y peor yo no sabía qué hacer, pues, ¿no? Pero en una de esas, se supone que ella se puso a pelear en la consulta con su hermanito. Se supone, porque yo realmente ni entendía que se estaban peleando, ¿no? Entonces, en esa situación, en ese caso, bueno, yo señalé ese tema. ¿Cómo sabe usted que se están peleando? ¿No? Dice, sí, es que ella emite cierto sonido para hacer negativo o afirmar algo. Resulta que yo le pido al papá que, por favor, le corrija a la hija si ella si cree que se está comportando de una mala manera, ¿no? De hecho, el papá no pudo corregirla. Y eso fue interesante, porque el niño reclama, a ella sí, porque está así, no le reclamas. Ese momento fue un giro significativo y voy a tomar justo lo que en la exposición nos trajo una compañera. Por eso yo le digo a Miriam, grabe esto porque todos los escritos que nos han puesto en el chat están construyendo totalmente la exposición. El trato por igual. Ese trato por igual a una persona con discapacidad es fundamental. Para resumirle, la chica se cura de su problema cuando el papá la reta y la hace integrar y ser parte de la familia en el momento que la trata igual que a su hermano, como su hermano, quiere ser como su hermano, igual que a su hermano. Que la premien y la castiguen tal como lo hacen con el hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? El sentido de lástima y de condolencia con el otro, ¿no? Hace que en el vínculo padre-hijo, madre-hija con discapacidad, la culpa, la condolencia, la pena esté en medio de los dos y no permite que la persona, el familiar, pueda ver a la persona como es realmente. Entonces, es muy importante el trabajo de la culpa, la condolencia en los familiares que tienen personas con discapacidad, para poder dar un trato igualitario. ¿Sí? Es muy importante eso. Y otro ejemplo, que sí me tocó a mí de manera personal y me removió mi propia, así es, claro que sí. ¿Qué es lo que pasa? Por efectos del terremoto me piden que atienda una persona con síndrome de Down, con una discapacidad, yo me recuerdo que era como del 60%, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer si no sé qué hacer, la verdad, dije yo, no sé qué hacer.
porque incluso mi trabajo psicológico en terapia es por medio del habla, ¿no? Pero resulta que veía cómo la madre se entendía tan bien con la hija, y me pasé 3 sesiones sin saber qué hacer, de los brazos cruzados, ¿no? Tratando de leer y buscar qué hacer, hasta que me di cuenta que la madre, ¿no? Y que por medio de la madre íbamos a trabajar con ella, ¿no? De hecho, la madre comenzó a construir con mi colaboración, ¿no? Todo el proceso psicoterapéutico, hasta que ella comenzó a mejorar totalmente, significativamente, los síntomas de crisis de pánico que le daban por tema del terremoto, ¿sí? Entonces, todo está en cómo entendemos nosotros. Antes de pensar, y ojo, esto lo dejo, digamos, como un interrogante y un desafío a su vez, antes de que nosotros nos planteemos qué tanto va a entender la persona, planteémonos primero qué tanto vamos a entender nosotros a esa persona. Ese es el desafío. ¿Qué tanto voy a lograr comprender esta cosmovisión de esta persona que está delante mío? Luego sí, ya veo todo el tema teórico, analizo lo que dice la discapacidad, tantos grados, y solo va a llegar hasta aquí, o va a llegar hasta acá, o con rehabilitación, y todo lo que nos dicen las revistas científicas, todo lo que nos dicen los libros. Pero antes de leer y escuchar lo que dicen los profesionales, los entendidos, comencemos nosotros a pensar qué tanto voy a lograr comprender a ese otro. Ese sería el ejercicio que yo propongo. Pasemos a la siguiente diapositiva, que creo que ya estoy con el tiempo, y me disculpen que me haya pasado con el tiempo. Integración. Entonces, ¿la persona con discapacidad habita en su casa o está instalada en ella? Hasta hace poco, la persona no habitaba en su casa, estaba instalada, e instalada en un cierto espacio y un cierto lugar. Entonces, si es la segunda, entonces está incluido pero no integrado. Circula la persona por las habitaciones, se hace dueño de un espacio, siente que es dueño de un espacio, tiene sentido de pertenencia sobre algún territorio dentro del hogar, ¿sí? Preguntémosle eso a nuestros familiares, ¿no? ¿Cuál es tu espacio? ¿Este es tuyo? ¿Lo arreglas como tú deseas? ¿No? Como uno lo hace, ¿sí? Como uno lo hace. Ok. Pasemos, por favor, que como que me emocioné y me fui de largo. Entonces, me estoy robando mucho tiempo. No Ok. hay problema, José. Y aún todavía falta un poco la ronda de preguntas. Hasta ahora no leo muchas preguntas, perdón que interrumpa un momento, pero sí hay unos señalamientos y unos interrogantes interesantes que podemos revisar rápidamente al final. Continúa. Ya, perdón, por favor. Sí, porque tengo también, tengo una actividad que hacer también, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo plantearse un proyecto de vida cuando son los padres y las madres mediante el deseo y el compromiso identificatorio promueven, me faltó ahí la palabra, promueven dependencia y no autonomía? ¿Sí? Planteémonos eso. Y con estas preguntas yo creo que voy a terminar. ¿Cómo una persona con discapacidad construye su identidad? Porque sí, porque también construyen su identidad, su sentido de vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me describiría? ¿Qué opino de mí? ¿Cómo querría ser en un futuro? ¿Cómo me proyecto? ¿Cómo era antes? ¿Por qué tengo esa determinada opinión de mí mismo? ¿No? ¿Será que eso lo he construido yo mismo o viene desde el otro? ¿No? Estas son algunas preguntas que nos van a dar sentido a nuestra existencia. Son estas preguntas. Listo, creo que con eso terminamos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una bibliografía para las personas que están interesadas, ¿no? Es un libro interesantísimo que pueden encontrar, yo creo, en las redes, en internet, ¿no? Se los dejo ahí. Miriam, compañeros y compañeras, les agradezco mucho. Ya, muchísimas gracias, José. Bien, solemos hacer unos minutos de preguntas en los cuales los profesionales que están con nosotros en estos talleres responden algunas de las inquietudes de las personas que participan con nosotros.
Ahora mismo, José, no te veo, parece que está apagada tu cámara. Ahora mismo no leo muchas preguntas, más bien muchas felicitaciones sobre tu intervención de esta noche. Creo yo, para todos y todas, que se ha abierto un tema por demás interesante que puede ser topado en una segunda parte. José nos va a acompañar en otros 2 momentos más con otras 2 intervenciones diferentes. José, aquí tenemos una pregunta. ¿Crees tú que la persona cuidadora tiene que prepararse, autoprepararse para cumplir con su rol de cuidador? Bien, yo diría sí y no. Hay dos momentos, y es justamente lo que yo explicaba al último, ¿no? Primero no, porque cuando nos despojamos de una serie de conceptos y de una serie de creencias sobre qué es una persona con discapacidad, nos vamos a limitar al vínculo, ¿sí? Entonces ahí viene todo este tema, ¿no? Porque nosotros podemos comenzar a leer mucho, podemos comenzar a casi que hablar como profesionales, que mucho pasa eso, ¿no? Los familiares de personas con discapacidad luego ya se vuelven peritos en el tema, que es importante, y por eso contesto que también sí, porque sí es necesario eso. Pero ¿en qué momento la madre es madre, simplemente? Como en el ejemplo que yo ponía, ¿en qué momento le pega su carajazo? ¿No? Ojo, no estoy haciendo una apología del maltrato, ¿no? Pero ¿en qué momento le trata igual como le trata a los otros hijos? Y eso solo lo hace, ¿no? Cuando sabe qué hacer por intuición, cuando sabe qué hacer porque le nace, sabe cómo decidir. Yo termino con esta pregunta, ¿no? Hay un texto de un psicoanalista que dice, este, más crianza y menos psicoterapia. Es decir, a veces es más importante comenzar a resolver y darle fortaleza a los padres, a los familiares, de sus propias capacidades, más allá de los expertos. Y luego sí, conocer ya escuchar a lo que dicen los profesionales, que es importante. Por eso, inicialmente no, pero después sí hay que llenarse de lo que nos dicen la ciencia sobre estos temas. Gracias, José. Esta no es una pregunta que surge de ninguno de los participantes, es una pregunta que me surge a mí, en realidad, a partir de lo que has compartido con nosotros ahora sobre el hecho de corregir, que es diferente. Bueno, podría, si se quiere, hacerse una diferencia entre castigar slash lastimar al otro, físicamente, quiero decir, porque de repente, en este tema de los castigos, podemos estar configurados de alguna manera, ¿no? Creer que de repente corregir significa golpear, para ser más precisa, al otro. Entonces, solamente por ahí, como para poder ampliar un poco más esto, o sea, precisar un poco más cuando se dice, debes tratarlo como el otro, es decir, todo el tiempo he escuchado tu conferencia acerca de darle ese lugar al otro, ¿no? Darle ese lugar de persona, de sujeto, vamos a decir. Que sí, con alguna dificultad, con algún tema específico que requiere una atención diferente, como en algún punto también por determinadas circunstancias, cualquiera de nosotros puede requerir una atención diferente, pero en este tema, sobre todo del castigo, quisiera por favor, si pudieras hacer una aclaración al respecto, solo para que no se sobreentienda o de repente entendamos lo que queremos entender, sino que haya claridad total de qué es lo que cuando se dice corregir, ¿qué implica el acto amoroso de corrección? No te escuchamos, estás con el micro apagado. Enciende el micro, porfa. Ya, ahí ya está. Habla. Estaba habilitado, sí, es que lo Ya. había... Ya. A ver, comenzando que cualquier tipo de castigo en cualquier ser humano no debería ser. Comenzando por ahí, ¿no? O sea, sea quien fuese la persona, este, eso por un lado. Por otro lado, cuando yo ponía justamente este ejemplo, ¿no? El ejemplo del padre castigando a su hija,
fue corregir, fue la palabra incluso que usé, fue llamándole la atención y prohibiéndole y diciéndole, no, eso no se hace, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros ponemos límites y cómo ponemos límites a ciertos comportamientos que sabemos que a la larga van a ser necesarios para una sana convivencia? Entonces, allí nosotros estamos introduciendo, porque el tema de poner límites, ojo, antes de hablar de corrección o todos estos términos que son más del sentido militar, ¿no? Los psicólogos hablamos más del tema de poner límites. Cuando ponemos límites y reglas, lo que hacemos es insertar a este futuro ciudadano a las normas de convivencia social. Y le estamos diciendo, si tú ahorita no reconoces estos límites con firmeza, muy importante lo que nos dice Sani, entonces no va a reconocer esos límites y luego va a invadir el espacio del otro y no va a tener una sana convivencia, ¿no? Entonces, claro, aquí en este dicho creo que es bíblico, ¿no? Una mano el amor y el otro el rigor, ¿no? Pero ojo, ese rigor no se entiende como castigo físico, gritos, insultos. Ojo, tampoco voy a ser puritano y decir, bueno, los psicólogos no gritamos, porque no es así tampoco, es una tontería, ¿no? Porque hay momentos que sí nos enojamos, ¿no? Y de hecho decimos, se nos va a salir el león, ¿no? Para que sepan de que se va a venir el león y va a rugir fuerte, ¿no? Y los niños entienden que hay que poner los límites y que tienen que corregirse. Entonces, para esto, las reglas tienen que ser revisadas también. Ojo, que las reglas que no son revisadas y que a veces pueden estar desactualizadas, pueden estar totalmente desactualizadas, pero yo las sigo manejando y las sigo imponiendo. Y a veces sin cuestionarme, ¿no? Entonces dicen, en esta casa no se hace tal cosa. Pero, y después cuando me pongo a pensar, ¿y por qué no se hace? Y cuando comienzo a revisar, era una regla puesta por mi tatarabuelo, pero en la familia todavía persiste esa regla, ¿no? Ya estamos en otros tiempos, ¿no? Entonces, claro, pero siempre, y coincido con lo que dice Jenny, pero siempre no se debe perder la autoridad. Eso sí, ahí nos acusan mucho a nosotros los psicólogos que por culpa de nosotros es que se ha perdido autoridad porque casi que le alcahueteamos todos a los chicos. Y no es así no debe ser. De hecho, cuando una madre me pregunta en consulta, doctor, ¿qué hago? ¿Qué haría su madre? Bueno, mi madre me sacaría los dientes. Bueno, no haga eso, pero ¿qué puede hacer? ¿Y qué pasaba con usted después de eso? Bueno, con una mirada de pistola nomás ya me dejaba paralizada. Ah, bueno, listo. ¿Y usted qué podría hacer para que sienta que usted es la que manda? Porque eso sí hay que hacer, pues, ¿no? Que sientan quién es la que manda en casa y eso se hace con firmeza y poniendo límites, no con el castigo. El castigo lo que va a generar es resentimiento, rechazo, inhibición. Bien, creo que estamos entonces. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado esta noche. Recordarles a todos que toda la información que los expositores nos proveen queda registrada en nuestro Facebook de la página del Gobierno Provincial y también estamos colgando los videos en YouTube. Ha sido un gusto, José, compartir contigo esta noche. Nos Gracias, vemos miren para a el ti. siguiente encuentro. Muchísimas gracias a todos y todas por su puntualidad. Nos vemos el día jueves para continuar con estos talleres. Muchísimas gracias con todos. Buenas noches. Gracias.